las notas a los estados financieros específicas de balance. Y estado de resultados de la empresa, las que indiquen el marco de referencia para cada una de las cuentas. En otras palabras, en políticas significativas de contabilidad es un apartado de las notas en las cuales únicamente revelamos la política, no revelamos cantidades, montos o bases para calcular datos que se presentan en los estados financieros, sino más bien es la política definida para procesar la contabilidad. Y en las notas específicas del balance se presentan por cuentas significativas y ya en este tipo de notas sí divulgamos información financiera, cantidades, montos o valores, comparaciones, porcentajes, lo que sea ilustrativo para que el que esté leyendo los estados financieros pueda comprenderlos sin ningún problema. Nos van a preguntar entonces cómo se clasifican las divulgaciones obligatorias. Serían divulgaciones generales, políticas de contabilidad y específicas del balance. Y vamos entonces a ver el ejemplo de los estados financieros básicos de acuerdo con el marco de referencia de información financiera que incluye las notas a los estados financieros. Vamos a ver cómo está ilustrada esta presentación, ver la parte B de las NIF para las pymes. Sección de estados financieros ilustrativos. Vamos entonces a presentar estos estados financieros ilustrativos. Estaríamos en la parte B de la NIF de pymes y estaríamos presentando los estados financieros ilustrativos. Presentación de estados financieros de la NIF para pymes. Hemos comentado que es un conjunto completo de estados financieros que comprende el balance general o estado de situación, el estado de resultados integral o estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas cuando es el alternativo, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Veamos entonces el ejemplo ilustrativo. Vean este ejemplo del grupo Y, X, Y, Z, el estado de resultados integral y ganancias acumuladas consolidado para el financiero, el estado de resultados integral y ganancias acumuladas. Sin embargo, en la práctica nuestra en Guatemala, estamos acostumbrados a tener como el primer estado financiero el balance general o estado de situación financiera.
Hemos comentado que la parte 3 del NIF de pymes indica que el preparador de la información podrá considerar todos esos elementos para hacer comprensivos los estados financieros, utilizar los nombres que en su práctica, en su jurisdicción sean utilizados y que se puedan comprender. Y en este caso no tendríamos ningún problema si nosotros anotamos como un primer estado financiero el balance general. En Europa, que es donde estaría el IASB, es una costumbre que inicialmente se presente el estado de resultados y después el estado de situación financiera. Es una práctica que tienen en esa jurisdicción. Vean entonces, las divulgaciones generales, el nombre de la empresa, va a ser repetitivo porque lo vamos a estar anotando en todos los estados financieros. Estamos identificando acá el estado de resultados integral y ganancias acumuladas consolidadas. Entendemos que este es un grupo de empresas en donde consolidaron sus estados financieros. Luego dice, para el año terminado, el 31 de diciembre del año 2, identificamos el periodo contable. Y acá generalmente no lo ponemos como una información general, es la ilustración que mencionan acá de una clasificación de gastos por función, sino vamos directo. Otro asunto que sí divulgamos en la práctica en Guatemala es que después del año terminado, el 31 de diciembre del año 2, utilizamos la unidad monetaria expresados en quetzales. Y ahí identificamos cuál es la moneda funcional que utiliza la empresa para la presentación de los estados financieros. Y si vamos viendo las características cualitativas de la información financiera que vimos en la sección 3 del NIF de pymes, nos requerían que la información fuera comparativa. Si un preparador de la información no presenta en forma comparativa los estados financieros, no está cumpliendo con las NIF y no puede declarar abiertamente que está cumpliendo con las NIF. Por eso que vemos acá 2 años comparados. Y las divulgaciones obligatorias que no es posible incluirlas en el cuerpo de los estados financieros. También agregamos una columna, dice notas. En la nota 5 esperamos encontrar información de ingreso de actividades ordinarias que nos ilustre qué contienen los 6.863.000 que tienen en el año 2. Como también van a ser cifras comparativas, esperamos tener también la misma información para el año 1, 5.808.000. Y toda la divulgación es entonces comparada. El costo de ventas. Este preparador de información consideró no apropiado divulgar lo referente al costo de ventas. Posiblemente cuando aborde el inventario abordaría parte del costo de ventas. Otros ingresos, vean, actividades, ingresos de actividades ordinarias. Nosotros acá en nuestra práctica estamos acostumbrados a anotar ventas menos costo de ventas. Es la terminología que utiliza la norma. Utilidad bruta en ventas, acá dice ganancia bruta, no tiene ninguna implicación. Otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos, costos financieros, y tenemos la utilidad antes de impuesto. Luego, el gasto por impuesto a las ganancias, acá, 270.000, y ganancia neta del año, 384. Y hasta acá concluye el estado de resultados. Pero notarán el nombre del estado financiero, dice, y ganancias acumuladas. Utilizaron un alternativo. Hemos comentado que el punto de referencia es balance, resultados, cambios en el patrimonio, flujos y notas.
y alternativo, estado de resultados y utilidades acumuladas o ganancias acumuladas, siempre y cuando existan únicamente 4 transacciones, que las vimos cuando estuvimos comentando. Y este es el caso ilustrado del estado de resultados y ganancias acumuladas. Ganancia del año es la utilidad neta del año. Luego, ganancias acumuladas al comienzo del año. Y anotamos ahí. Noten que estos 2.171.000 que tenemos acá en el año 2 provienen entonces del año 1. Tenemos acá el año 1. Entonces, esto debe cuadrar todos los estados financieros. Y luego dice menos dividendos. Y ganancias acumuladas al final del año, 2.406.000. Noten que la única transacción que las únicas 2 transacciones que tiene este estado de resultados y ganancias acumuladas es, primero, la utilidad del año, segundo, los dividendos. Y esas son las 2 transacciones que tiene la sección del patrimonio. Y por eso permite entonces presentar un estado de resultados alternativo, que es resultados y ganancias acumuladas. Si esta empresa o una de las empresas del grupo hubiera colocado capital o hubiera emitido acciones, no puede usar este modelo porque se sale de las 4 transacciones que es requerido como un alternativo para este tipo de información. La utilidad del año, pago de dividendos, cambios en políticas de contabilidad y correcciones de errores. Esas son las 4 transacciones que, si esas son las únicas que existen, podemos presentar este estado financiero. Y se presentan de una manera comparativa. Entenderíamos acá que la empresa está utilizando sus políticas de contabilidad de una manera consistente o uniforme, que no hay cambios en la política de contabilidad de un año para otro. Y si hay cambios, vamos a ver más adelante toda la teoría básica de cambios y cómo abordar esos cambios. El formato ilustrado presenta los gastos de acuerdo con su fusión, costo de ventas, distribución, etcétera, como los únicos cambios en el patrimonio del grupo XYZ. Durante el año surgen de ganancias o pérdidas, del pago de dividendos, y se ha optado por presentar un único estado del resultado integral y ganancias acumuladas en lugar de estados separados del resultado integral y cambios en el patrimonio. Veamos entonces ahora, como un ejemplo ilustrado, siempre el grupo XYZ, el estado de resultado integral y ganancias acumuladas consolidado para el año que termina el 31 de diciembre del año 2, ilustración de la clasificación de gastos, de gastos por función. Era la que habíamos visto. Y estamos entonces ahora con el otro caso de la clasificación de gastos por su naturaleza. Generalmente no vemos estados de resultados como el presente. Ingreso de actividades ordinarias, otros ingresos, variación en los inventarios de producto terminado y en proceso, consumo de materias primas y consumibles, salarios y beneficios de los empleados, gastos por depreciación y amortización, deterioro del valor de propiedades, planta y equipo, otros gastos. Esto es la clasificación de gastos por su naturaleza. Más utilizamos el estado de resultados con gastos de función.
Y luego acá en este ejemplo están presentando como de segundo un estado de situación financiera. Nosotros podemos darle la presentación que es apropiada en nuestro medio y que todos entendamos los estados financieros. El nombre del grupo es información general. Están identificando el estado financiero. Este es un estado financiero estático, decía la teoría en la sección 3, al 31 de diciembre del año 2, comparado... Licenciado, disculpe, Daniel Barrera levantó la mano. Perdón, gracias. Puede haber. Sí, Daniel, puede usted habilitar su micrófono, perdón. Gracias, licenciados. Disculpen, solo con una duda que hacía con el estado de resultados. Ajá. Por ejemplo, Sí, si tuviera si tuviera capital, en este caso el área de donde están los resultados, ahí se incluye también, o en esa parte no se toma en cuenta, solo que no, o sea, no tendría acciones, no tendría nada más, sino que es solo el puro capital de apertura. ¿Eso se puede agregar en esa parte de agregado de resultados? No, veamos. Este método alternativo de unificar el estado de resultados y ganancias acumuladas, todas las empresas tienen un capital, pero si las empresas aumentan o disminuyen el capital, ya es un movimiento o una transacción en los estados financieros en ese año que están divulgando, y esa transacción no cabe en las cuatro transacciones que mencionamos, y por lo tanto no se puede presentar el estado de resultados y ganancias acumuladas. En Y si en este este caso, esta empresa sí tiene capital, pero no tuvo movimiento del capital en el año, que es la diferencia. Sí. Entonces, aunque sea el mismo, mientras que el capital siga siendo el mismo, sí se puede presentar de esta forma. Sí, así es. Pero Muchísimas gracias, esa era mi duda. si ya hay un movimiento en el capital, ya no cae dentro de las cuatro transacciones. Ya es emisión de acciones, colocación de acciones o disminución de la circulación de las acciones, y esa ya es una transacción que no permite como alternativo cuando usamos este método de presentar estados financieros. Sí, o sea, por ejemplo, si tuvo movimiento en el capital y quisiéramos agregarlo aquí en una línea, no es permitido como método alternativo. Lo tenemos que divulgar como un estado de cambios en el patrimonio. Ya. Mientras tanto, digamos que si no tiene variación el capital, no va a aparecer el capital tampoco dentro de esa parte de la... Sí, no aparece el capital. Acá únicamente la cuenta que tiene movimiento acá del capital es las utilidades acumuladas. Note que no está la reserva legal, algunas otras empresas constituyen otras reservas y podrían estar en el capital, pero acá solo es movimiento de utilidad y utilidades acumuladas. Y en este caso, si no he pagado dividendos tampoco, no tengo necesidad de colocarlo. No los anota, pero sí, obviamente durante el año tuvo un resultado y solo por el resultado le agrega entonces la ganancia acumulada al inicio y pone la ganancia acumulada al final, ¿verdad? Correcto. Sí. Gracias, esa era mi duda. Sí. Lo agradezco. Sí, está bien. Decía entonces con los estados de situación financiera. Noten que acá ya están identificando UM, la unidad monetaria. En NIF siempre vamos a ver estas iniciales, UM, unidad monetaria. El año 2, el año 1 comparados. Y acá tenemos el año 0. El año 0 acá solo está ilustrado. Es cuando, acá creo que más adelante nos hacen la aclaración, que es cuando la empresa adoptó las NIF para pymes. En el año 0. Y solo lo presentan para un
para ilustración de la adopción de la NIF. Pero los estados financieros que deberíamos de presentar serían el año 2 y el año 1. Noten la clasificación: activos, activos corrientes, efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventarios. En realidad, estos son nombres a lo mejor que en nuestra práctica no estamos acostumbrados, más, digamos, efectivo o caja y bancos, deudores comerciales, les denominamos clientes, y es una cuestión de práctica. Eso no determina que cumplamos o no con la norma, ¿verdad? Sino lo que va a interesar es que el contenido de la cuenta cumpla con las normas contables. Y acá, en la nota 10, se va a divulgar lo referente a los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los inventarios en la nota 11. Este preparador de la información consideró que la cuenta efectiva, que tiene 28,000, consideró no apropiado divulgar el contenido de los 28,000, pero sí fue a la nota de los 585,000. Luego, activos no corrientes. Inversiones en asociadas es cuando una empresa invierte en otra. Como este es un grupo, entendemos que hay inversiones en asociadas. Propiedades, planta y equipo. Acá se anota lo neto. Y en la nota 13, ahí sí vamos a divulgar el costo, la depreciación acumulada y el valor neto. Activos intangibles en la 14. Noten acá, apenas tiene 850. Pero el preparador de información consideró apropiado divulgarlo en una nota para comprender qué está pasando con estos activos intangibles. Y activos por impuestos diferidos, o sea, el ISR diferido, en este caso activo. Y en la nota 15 va a estar divulgada la composición de esa cuenta de los 4,300,000 o 4,300,000 y los activos totales. Noten entonces esto: ¿por qué nosotros en Guatemala no estamos acostumbrados a iniciar el estado de situación financiera con los activos no corrientes? Y a algunos se les ocurre principiar con los activos no corrientes. A lo mejor copiaron de otra práctica, de otra jurisdicción, pero esta es ilustrativa. Y nosotros sí entendemos bien esto. Si nos ponen primero los no corrientes, entendemos pues, pero ya no estamos como a gusto leyendo los estados financieros. Luego, pasivos y patrimonio. Sobregiros bancarios, acreedores comerciales, nosotros les denominamos proveedores, intereses por pagar, impuestos corrientes por pagar, provisión para obligaciones por garantías. Esto es cuando las compañías venden productos al público y conceden garantías, 3 meses de garantía, 1 año de garantía, pues crean sus provisiones en los estados financieros. Hay fórmulas matemáticas para eso. En NIF completas tenemos una guía de cómo preparar una provisión para obligaciones por garantías. Si usted compra una plancha, digamos, en un comercio, le dan una garantía. La empresa cómo contabiliza esa garantía o cómo deja provisionado ese gasto de esa posible reclamación. Obligaciones a corto plazo por beneficio a los empleados. Acá nosotros decimos bono 14, aguinaldo, vacaciones. Obligaciones a corto plazo por arrendamientos financieros. Esto es cuando la empresa adquiere activos con arrendamientos lícitos. Pasivos no corrientes. Préstamos bancarios. Obligaciones a largo plazo por beneficio a empleados. Generalmente esto es la indemnización, cuando la empresa tiene un convenio o contrato o un pacto colectivo con sus empleados, necesita dejar una obligación a largo plazo. Obligaciones por arrendamientos financieros. El leasing, 23. En este leasing lo que podemos apreciar aquí es la nota 20, la misma nota para las dos cuentas, y una es porque para clasificar activos corrientes dijimos que son transacciones
que se van a ocurrir en los próximos 12 meses de operación. Y todo lo que sobrepase a 12 meses sería ya un pasivo a largo plazo. Por eso es que tenemos acá seccionado eso. Y también los beneficios a empleados. Los a corto plazo los ponemos en corrientes y los a largo plazo, que serían la terminación o indemnizaciones a largo plazo. Pasivos totales. Si hubiera un ISR diferido pasivo, lo ponemos también como pasivos no corrientes. Patrimonio. Capital en acciones. Veamos acá, podemos ver acá que no tuvo movimiento el capital. Por eso es que pueden optar por el método alternativo de resultados y ganancias acumuladas. Y luego, ganancias acumuladas, 2,406 y 271. Si hacemos el movimiento, llegamos a esta cantidad que nos presenta en las utilidades acumuladas. La NIF para pymes no requiere un estado de situación financiera al principio del periodo comparativo, por lo que se muestra sombreado. Acá cuando ustedes vean su norma en sí, el año 0 está sombreado. Se presenta aquí para ayudar a comprender los cálculos de los importes subyacentes en el estado de flujos de efectivo. Para poder hacer el estado de flujos de efectivo, tenemos que tener convertido a NIF el año 20 para poder comparar con el 21 y poder hacer el flujo de efectivo del año 21. Hacen la aclaración en esta presentación. Luego, el estado de flujos de efectivo consolidado para el año que termina el 31 de diciembre. El nombre de la empresa, identifican el estado, el año que cubre, los años presentados, el año 2, el año 1, información general, unidad monetaria. Y flujos de efectivo por actividades de operación. Vimos en la teoría que son 3 actividades: de operación, de inversión y de financiamiento. Actividades de financiamiento. Son las 3 actividades que tenemos para el flujo. Y esta, por el tipo de presentación, es, digamos, método indirecto. Efectivo y equivalentes del efectivo, costos financieros pagados en efectivo, impuestos a las ganancias. Esto es lo que la teoría nos dice, que la debemos de revelar por separado del flujo de efectivo. Incluye pérdidas por moneda extranjera no realizadas, impuesto a las ganancias pagados en efectivo, costos financieros pagados en efectivo. Y acá entonces tenemos 3 estados financieros, si los quisiéramos ver así: balance, resultados y utilidades acumuladas, flujos de efectivo y notas a los estados financieros. En este caso no son 5 porque usaron el alternativo. Luego estaríamos en el informe financiero con este otro estado financiero: grupo X, Y, Z, políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre del año 2, y en nuestra práctica local en Guatemala ponemos y año 2001, año 1. Dijimos que dentro de la clasificación de las divulgaciones está la información general, la compañía XYZ, controladora, la matriz, responsabilidad limitada, la compañía. Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país A. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en tal lugar. El grupo XYZ está compuesto por la sociedad y su subsidiaria enteramente participada, XYZ Comercial, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. Sus actividades principales son la fabricación y la venta de velas. Vea, con pocos renglones están dando información tan importante de la empresa para que el que va leyendo los estados financieros va entendiendo. Esta empresa se dedica entonces a fabricar y vender velas. Y tiene entonces la matriz y una subsidiaria, que es la fábrica y la comercial. Y las consolida, y ese es el grupo.
Bases de elaboración y políticas contables. Acá está la divulgación de la base contable, claramente. Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las NIF para pymes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, están presentados en las unidades monetarias del país, quetzales, digamos, y el signo de quetzal. Pues si están en dólares, en dólares. Y americanos, ¿no? Es una política de contabilidad. Nosotros acá en la práctica en Guatemala, esta divulgación de la unidad monetaria lo llevamos a una nota número 2, porque sí recalcamos en esa información de la moneda. Y en políticas de contabilidad están las bases de la consolidación, inversiones en asociadas. ¿Cuáles son las políticas que utilizan? Veamos inversiones en asociadas. Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. Es decir, si usted compra al costo una acción en 100, lo debe llevar en la contabilidad a 100. Pensemos que no hay deterioro y sigue presentándola en 100. Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando se establece el derecho a recibirlos por parte del grupo. Se incluyen entre otros ingresos. Se carga la inversión y se abona ingresos. Es la política que nos van a dar. Costos por préstamos, tenían los intereses. Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren. Esta es una cosa muy particular de NIF Pymes. Si estamos en NIF plenas, cambia la política. Si la empresa toma un crédito para construir su planta de producción, la empresa en NIF completo puede capitalizar al costo de esa construcción esos intereses. Pero si utiliza de pymes, no puede llevarle al costo de esa. Impuesto a las ganancias, las políticas que utilizan para eso, propiedades, planta y equipo. Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Esto del deterioro es porque NIF requiere de que debemos de hacer una evaluación del deterioro de todas las cuentas que conforman el activo de la empresa. Y propiedad, planta y equipo, además de la depreciación, es posible que sufra un deterioro. Y hay que registrar el deterioro en esa contabilidad y en los estados financieros. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipos se utilizan las siguientes tasas. Acá es por vida útil estimada y método lineal. Entonces permiten entonces ver edificios 2%, acá están a 50 años de vida. Instalaciones fijas y equipo de 10 a 30%, significa que están entre 10 o bien 30%, no puedo ahorita convertir en cuántos años sería esa depreciación, como en 3 años. Creo. Tendrán algunas instalaciones de una depreciación así como el equipo de computación. Activos intangibles, la política, deterioro del valor de los activos, arrendamientos, la política. Noten que acá no tenemos cantidades, ¿verdad? Acá solo estamos revelando las políticas. Inventarios, la política es que los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta, en los costos de terminación y venta. Esto se entendería costo o mercado el menor. El costo se calcula aplicando el método de primera entrada, primera salida, fijo. El otro método, el WEBS, no está permitido por NIF y generalmente todas las leyes fiscales no aceptan WEBS.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Dice, la mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales y los importes de cuentas por cobrar no tienen intereses cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales. Por ejemplo, si una empresa vende a 3 meses plazo, no se cobran intereses. Si se va más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Acá es ya otro asunto que no estamos acostumbrados a utilizar, y acá sacamos el valor presente de las cuentas por cobrar. Y es lo que nos pide el método del costo amortizado. De la política. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Esto es para la cuenta incobrable. Si es así, se reconoce inmediatamente resultados, una pérdida por deterioro del valor. O sea, se hace un estudio de la cobrabilidad y en función a ese estudio de cobrabilidad se lleva a pérdida entonces ese deterioro que se determinó en ese estudio. Es, digamos, la misma práctica que tenemos localmente para preparar estados financieros, solo que acá definimos las políticas y estas políticas están incluidas en NIF, o sea, no las estamos inventando. Para los que preparan los estados financieros con base a ISR, dice, para cuentas incobrables, el 3% del total de los deudores comerciales. Y esa es la política. Pero acá nos piden hacer un estudio sobre giros y préstamos bancarios, beneficios a los empleados, los beneficios, provisión para obligaciones por garantía. Dice, todos los bienes del grupo están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de 1 año. Los bienes se reparan o sustituyen por decisión del grupo. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía. Digamos, venden una vela y le tienen que crear una provisión por si la vela sale defectuosa y tengan que cubrir la garantía. Supuestos claves de la incertidumbre en estimación. Incertidumbres, restricción del pago de dividendos, ingreso de actividades ordinarias, y acá ya estamos en el otro grupo de divulgaciones que dijimos, cuentas de balance, divulgaciones de balance, ingreso de actividades ordinarias. Se llama de balance por no decir estados financieros. Creo que las teorías anteriores decían de balance, pero en realidad cubre los estados financieros. Balance general y resultados. Y acá principian con los ingresos de actividades ordinarias en la nota número 5, venta de bienes, y acá, como ya son notas específicas, acá sí ya tenemos comparación y tenemos ya cantidades, cosa que no tenemos en el grupo anterior de divulgaciones de políticas de contabilidad. Se hace muy bien esa separación. ¿Por qué la nota 5 es ingreso de actividades ordinarias? Porque el primer estado que presentaron fue el balance, y la primer nota que pusieron en el estado de ingresos era la nota 5. Dice 6.863.000. Vamos a ir al estado de resultados primero y vamos entonces a encontrar en el estado de resultados por función 6.863.000, dice nota 5. Y esta nota 5 debe de conciliar con estas cifras que están presentando acá en forma comparativa. Si eso no cuadra, es porque estamos divulgando con errores esa información. La nota 5. De tal manera que el que lee el estado financiero dice, estoy leyendo el estado de resultados, ingreso de actividades ordinarias, vendieron 6 millones en el año 2 y 5 millones en el año 1, pero quiero ir a ver más información y voy a la nota 5. Y va entonces a la nota 5, donde deberíamos de tener más información.
Y así se van entonces lo que nosotros decimos referenciar el estado financiero y las notas. Venta de bienes, vimos que venden velas. Luego el otro ingreso que tienen, regalías, concesión de licencias de patentes para fabricar velas. A algún otro productor le dieron una licencia, el otro paga una regalía por usar la licencia y los ingresos fueron 120,000. Otros ingresos, la nota de otros ingresos, los costos financieros, ganancia antes de impuesto, gastos por impuesto a las ganancias, deudores comerciales, acá ya estamos en las divulgaciones del balance. Inventarios, cómo está la composición del inventario, cosa que en el grupo anterior de políticas no podíamos revelar todo esto. Inversiones en asociadas, costo de inversión, dividendo recibido de la sociedad, incluido en otros ingresos acá. Propiedades, planta y equipo, el costo, la depreciación acumulada, el valor neto, lo que no anotamos en la otra nota de políticas. Activos intangibles, impuestos diferidos, pasivos sobre los impuestos diferidos, ISR diferido, sobre giros y préstamos bancarios, todo lo que se divulgaría el préstamo bancario, acreedores comerciales, provisión para obligaciones por garantía, obligación por beneficio a los empleados, obligaciones por arrendamientos financieros, vean la composición. En el plazo de un año, 25,000, en 1 y 5 años, 25. Y vimos que habían dos cuentas en el balance general, una a corto plazo o corriente 25 y otra a largo plazo, pero era por los años que tenemos acá. La obligación se clasifica como pasivo corriente, no corriente. Acá estamos con esta información para el año 2 y el año. ¿Por qué difiere acá de 50 y acá 44? Porque le pasan el valor presente del dinero, el costo amortizado. Compromisos por arrendamientos, capital en acciones, esto es una divulgación obligatoria. Efectivo y equivalentes, pasivos contingentes, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Acá están divulgando el año 2, posiblemente ya en el año 3 pudieron existir transacciones que es necesario revelar o ajustar en el año 2. Dice, el 25 de enero del año 3 hubo una inundación en uno de los almacenes de velas. Se espera que el costo de la renovación ascienda a 36,000 unidades monetarias. El reembolso por parte del seguro se estima en 16,000 y ellos entonces, por lo que entiendo acá, van a perder 20,000. El 14 de febrero del año 3, los administradores votaron para declarar un dividendo de 1 por acción, 30,000 unidades monetarias en total, a pagar el 15 de abril del año 3 a los accionistas registrados al 31 de marzo del año 3. Dado que la obligación surgió en el año 3, no se muestra ningún pasivo en el estado de situación financiera el 31 de diciembre del año 2. Transacciones entre partes relacionadas, acá sería la matriz y sus subsidiarias. Aprobación de los estados financieros, esta es una información general obligatoria. Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración y autorizados para su publicación el 10 de marzo del año 3. Toda la teoría que vimos entonces de información financiera básica estaría en este ejemplo ilustrativo que tenemos en la NIF para pymes, en la sección, en el apartado B de las normas.
¿Tenemos tiempo para alguna duda, un comentario? Esto es lo que el contador tendría que estar presentando a su gerente todos los meses, ¿verdad? Y así no va a tener que estar haciendo extras o estar en reuniones con la junta directiva, porque el mismo informe se explicaría solo, digamos. Ya no requieren al contador o al preparador de la información financiera, al gerente financiero, digamos. Pero la costumbre nuestra es, nos piden los estados financieros en una hojita, le damos el balance y en otra hojita el estado de resultados, a veces sin nombre, sin identificación, contra toda esta teoría que hemos visto de la norma. Como la contabilidad es sistemática, es decir, son informes muy bonitos, ilustrados, y todo el mundo entiende los estados financieros. Ya el contador se puede ir a las 4 y no va a tener que quedarse toda la noche explicando los estados financieros. ¿Comentarios, dudas? Licenciado Dani, ¿tendrá alguna información para los estudiantes? ¿Tenemos ahí tiempo para esto? Muestra licenciado, muestras compañeros. Ya está en el Classroom la segunda síntesis que hay que presentar para la otra semana. Y les recuerdo a los compañeros que los trabajos en grupo solo el coordinador los tiene que subir. Y si en dado caso no está el coordinador, pues solo una persona tiene que estar designada. Perfecto, está muy bien. ¿O alguna duda que tengas sobre los trabajos? ¿Comentarios, dudas? Bueno, con esta unidad, lo que nosotros vemos es que es un breve repaso de un curso de contabilidad. Todos estamos familiarizados. Quizás el tema nos sirve para recordar lo que posiblemente se nos haya olvidado antes, pero de hoy en adelante sí nos va a servir bastante para el curso de auditoría. Con este ejemplo hemos concluido la primera parte de esta unidad de información financiera, y para el próximo día miércoles vamos a, también como un subtema de esta unidad de información financiera, vamos a ver los cambios en políticas de contabilidad, cómo corregir errores en los estados financieros. Con toda la teoría básica vamos a ver muchos ejercicios, y cuando presentamos el curso comentamos que posiblemente en la primera evaluación nos van a poner casos prácticos, ya sea de divulgaciones obligatorias o elaborar estados financieros con toda su divulgación. Sería un caso práctico, o bien un caso de cambios en políticas o de corrección de errores. Y en la primera unidad estaríamos con algún ejercicio de cómo preparar una propuesta profesional de servicios. Más o menos así es como se han comportado las evaluaciones en años anteriores. Así es que esperemos siempre que existan casos, ¿no?
Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Lo vamos a grabar para la evidencia de que sí estamos en la clase. Y les pido que lean su documento. Estamos tomando de base NIF de Pymes, sección 3 a la 10. Esta es la bibliografía técnica básica para esta unidad. Y para hacer también la tarea del resumen que ha comentado el licenciado Dani. Bueno, si no hay comentarios, entonces nos vamos a quedar acá en la clase. Nos saludamos el miércoles. Que descansen. Feliz noche a todos. Igualmente, ¿Alguien gracias. pregunta de la parte A y parte B de NIF de Pymes? No, son dos folletos diferentes. La parte A es la propia norma y la parte B, casos ilustrados y fundamento de conclusiones. Diferentes preguntas. Feliz noche, Nick. Gracias. Feliz noche a todos, gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Danice. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Oscar. Feliz noche. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. Sí, Ana, feliz noche.